Yo, yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make it a microphone dead. Estamos ahora con Nacho Bosch, que junto a su hermano Borja, en un despacho familiar que viene de tu padre, que es Javier Bosch, que todavía está en activo. Estamos aquí en las jornadas de arquitectura de empresa en Zaragoza y estamos con un despacho pues, de segunda generación. Yo siempre he sostenido que la segunda generación mejora, siempre mejora, porque lo has mamado, ¿no?, desde pequeño. Nos estabas comentando además que era un despacho que por culpa de la crisis, o gracias a la crisis, pues dio el salto al otro lado del Atlántico, a Perú. Y de hecho hemos visto que tenéis en Lima, tenéis bastante obra, habéis trabajado bastante para el BBVA allí, y tenéis una remodelación de la sede que es espectacular. Pero bueno, aquí tenéis también obra muy variada, tenéis un museo, Museo de la Espiral, que nos ha parecido muy interesante. Viviendas, hemos visto unas viviendas las de tenor fleta, ¿no?, que con una terminación en curva marcando todo lo que es la esquina de la calle. Incluso hemos visto algún proyecto medioambiental, ¿no?, de la cuenca del río Lacanaco. Son proyectos ¿no?, ambientales también, ¿no?, de paisajismo vinculados a grandes proyectos de infraestructura, proyectos de una entidad que seguramente ya no se hacen en España, pero que en países en vías de desarrollo son enormes proyectos que tratan de reducir la brecha o tratan de reducir problemas importantes que todavía quedan, que tiene una componente de integración urbanística y paisajística que es bien interesante. Interesante, sí. Sobre todo además la escala, ¿no? La escala, sobre todo. Sí, sí. ¿Y la dificultad de trabajar allí o no? De encontrar profesionales o de encontrar un medio apropiado, en fin. Sí, vamos a ver, en verdad no hay... Perú es un país de mucha oportunidad, pero no es un país en vías de desarrollo, y eso tiene pros y contras, ¿no? Es decir, el gran pro que tiene es que accedes a proyectos de una escala, y seguramente como oficina pequeña en su momento que éramos cuando fuimos a Perú nos permitió un crecimiento que en países más maduros probablemente no habríamos podido tener, pero claro, son países complicados que en términos de gestión social, burocrática, etcétera, pues tiene unas dificultades que seguramente aquí no encontraríamos, ¿no? Entiendo que sobre todo si sales de Lima, ¿no?, ya te vas por ahí fuera, ¿no? Porque... Sin embargo, al mismo tiempo, nosotros ahora estamos en Zaragoza y tenemos una oficina en Zaragoza y somos capaces de acceder a proyectos en todo el territorio nacional, ¿no? Sin embargo, en Perú estos países están tremendamente centralizados. Entonces, da igual que un proyecto se haga en La Paz. Perú es un país con una superficie que es 3 veces la de España, pero sin embargo todo se hace desde la capital. Son dinámicas distintas. Muy bien. Bueno, cuéntanos algún proyecto que estéis haciendo ahora que te parezca interesante relatar y que nuestros... Mira, te voy a recoger el guante sobre estos proyectos que están siendo distintos a lo que venimos haciendo últimamente, que son precisamente aquellos proyectos de integración urbanística y paisajística de grandes infraestructuras. En Perú ha habido, en el año 2017, con el fenómeno del Niño, que todos conoceréis, hubo cíclicamente, y esos ciclos cada vez son más cortos, hay unos problemas de inundaciones y de desastres naturales muy importantes. En base a eso, el Estado peruano sacó un programa para reducir esa brecha, para, digamos, luchar contra estos fenómenos y al mismo tiempo tratar de, se llama reconstrucción con cambio, es decir, tratar de reducir la brecha que hay en el país para un desarrollo normal y un poco compensar todas las pérdidas que habían tenido en su momento. Dentro de estos proyectos están estos proyectos que son de defensas ribereñas, que es curioso, ¿no? Es decir, nunca creeríamos los arquitectos que una defensa ribereña tiene una componente arquitectónica, o al menos el arquitecto que nosotros solíamos ser. Y sin embargo, todo lo contrario, es decir, son grandes infraestructuras kilométricas que generan un impacto tremendo en el territorio agrícola, cuando el río pasa por un territorio agrícola, en el territorio natural, cuando es un territorio natural por el que pasa, o en territorio urbano, es decir, qué sucede cuando un río y la relación que tiene la sociedad con el río va a cambiar cuando le metemos una estructura que no deja de ser una cicatriz. Claro, todo ello requiere de una actuación que desde luego nosotros como arquitectos
somos un actor más, sino que requiere una actuación donde implica una componente ambiental, una componente social, una componente política, una componente de ingeniería muy potente y una componente de integración urbanística, paisajística y arquitectónica. Y ahí son proyectos de una escala francamente interesante que nos ha permitido, con tecnología local y sostenible, tratar de este impacto que genera una infraestructura. Podría ser una vía férrea, podría ser cualquier otra infraestructura que atraviesa un paisaje, sea urbano, natural o agrícola, cómo somos capaces de integrar o, a veces en su caso, solo mitigar cuál es el impacto. Y eso sí que cuento con una formación urbanística, cuento con una formación paisajística, pero hasta que nos hemos enfrentado a un problema de esta escala, nos ha hecho Porque en una situación mucho. de este tipo, vosotros de alguna manera complementáis, digamos, un aspecto más ingenieril, modificándolo, tal, o realmente dirigís la actuación y luego son los ingenieros los que desarrollan vuestra idea. ¿Cuál es el grado de jerarquía? En un escenario ideal, para ciertos puntos el trabajo va de la mano. Ya. Es decir, probablemente en aquellos lugares donde el impacto no es importante, desde luego la ingeniería manda. Ya. Porque ahí la función principal es la salvaguarda de las vidas de las personas. Está claro. Entonces, eso manda. Ya. Entonces, nosotros digamos que ahí, vamos a llamarlo así, quizás somos un hermano menor. Pero un hermano menor que nos tenemos que dar la importancia necesaria porque el impacto que generan esas estructuras es muy potente en muchos sentidos. Entonces, sí hemos conseguido, o sí, es curioso porque el Estado peruano sí ha conseguido en estos proyectos, a través de una colaboración con el gobierno británico, estos acuerdos multilaterales, darle a la integración urbanística, al arquitectura del paisajismo, un peso importante. Un peso importante. Y entonces sí que te obliga a hacer soluciones que, digamos, no estaríamos yendo a soluciones estándar que puedes, que digamos que coges otro proyecto y la pones, sino que en verdad se dan situaciones que te obligan a pensar cuál es el estatus social, ecológico, económico y un montón de componentes que en verdad en la profesión da gusto poder tocar y que no son los habituales. Muy bien. Bueno, quizá a lo mejor relacionado con esto, ¿alguna anécdota que se te ocurra de estos años de Sí, profesión? bueno, claro, nos comentaba al principio, nosotros la crisis nos obligó, en su momento fue una obligación, ahora estamos muy contentos de que sucediera, pero nos obligó a irnos, en este caso a una oficina familiar que tiene un tamaño determinado, que está obligada a reducirse, porque la crisis, en el momento más duro de la crisis ya sabemos lo que pasaba, y en un momento dado te queda el núcleo familiar trabajando, y tomamos la decisión, mi hermano y yo, de irnos a la aventura a un país. Y en este caso, por diversas circunstancias, medio analíticas, medio aleatorias, nos decidimos ir a Perú, entonces tenías 30 años, y claro, yo venía de un estudio de arquitectura tradicional, en el que, digamos que los clientes iban al arquitecto, ¿no? Y el arquitecto tenía un peso determinado y una posición, y claro, nos mete en un mercado nuevo, a unos chicos que han tenido seguramente una vida relativamente fácil, que los proyectos venían, y te obliga en un mercado distinto a irte. Y nos fuimos, en verdad, con nada. Es decir, nos fuimos sin nada más allá de lo que hemos aprendido de la empresa familiar de nuestro padre, que es dar servicio al cliente. Es decir, y es curioso como esto, más allá del idioma, que eso ayuda, etcétera, pero cómo el entender el problema del cliente y hacerlo tuyo y ponerte en la espalda te permite abrirte camino allá donde vayas, ¿no? Entonces, la tecnología de arquitectura es distinta, la idiosincrasia es distinta, pero al final, después de una época muy dura de hacernos al lugar, etcétera, sufrir, tratar de aprender, seguramente pecar de pardillos en muchas ocasiones, pero cómo es algo, en verdad, la arquitectura o nuestra profesión se convierte en algo internacional desde el momento en que eres capaz de entender el contexto en el que te mueves y para allí darle vueltas a la cabeza para generar soluciones. Muy interesante. Y que tomen nota, sobre todo a los alumnos que nos siguen bastante de arquitectura, de lo que es buscarse la vida, ¿no? Bueno, pues ahora te voy a hacer un test rápido del maestro clásico que más te ha marcado, tu referente.
Sí, arquitectura. bueno, es difícil quedarse con uno, esta pregunta. Sí, Reconozco sí. que me la... Siempre dejo 2 o 3. Sí, me la adelantaron, pero bueno, me decidí por Carlo Scarpa. Estudié un año en Milán y me acuerdo que en su momento me marcó. Es decir, durante ese año, el conocer de primera mano la obra y unos profesores, en este caso italianos, apasionados por su obra, consiguieron transmitirme... Tiene un cementerio, ¿no, Ascar? ¿No? Sí. Eso es la leche, el cementerio. Es alucinante, el Museo Castelvecchio, Sí. todo el trabajo que hizo en la Bienal de Venecia, es Sí. sobre todo una sensibilidad alucinante con la volumetría y una simplicidad con los materiales y al mismo tiempo con una sensibilidad en la forma tremenda. Y me acuerdo que en una época en la que eres estudiante y hay ciertos temas que marcan, es un arquitecto que me marcó. Si tuvieras que explicar la arquitectura a través de una sola obra, ¿clásica o moderna? Mira, nosotros hay unas obras que se están desarrollando en Perú, en este caso lo desarrolla una amiga nuestra, se llama Marta Macaya, de la Asociación Semillas. Es un estudio de arquitectura ONG que desarrolla escuelas en el contexto de la Amazonía peruana. Bueno, ha sido multipremiada, está en Harvard, está en múltiples foros, en París ha sido premiada, pero me parece que es, y en este caso nos siguen estudiantes, me parece que es un ejemplo bien interesante para que revisen cómo la arquitectura es capaz de generar soluciones que van mucho más allá de lo que en principio cabe esperar de ella. En contextos sociales muy concretos, con una economía de medios tremenda, cómo se pueden dar soluciones que implican a toda una sociedad y que al mismo tiempo estéticamente son muy poderosas. Entonces, yo es verdad, aparte de una admiración, hicimos una colaboración con ella en una escuela, pero sí que muchas veces uno va descubriendo la profesión a lo largo de... Cuando es estudiante a veces estudia porque sí, y sin embargo uno a veces en su profesión va descubriendo cuál es el papel de su profesión. Y me parece que la arquitectura a veces toca techo cuando llega a esa clase de lugares con esa sensibilidad, no solo en el aspecto formal, sino en toda clase de aspectos que uno inicialmente no tiene pensado cuando estudia. Es curioso porque oyéndote hablar te das cuenta hasta qué punto la experiencia peruana os ha marcado al despacho, ¿no? Claro, es que hemos... En lo que supone trascender de lo que es la arquitectura a lo que es la incidencia de la arquitectura en el medio social, ¿no? En el medio, Sí. y el medio físico, ¿no? También, claro, ha sido la época desde los 30 a los 40 años, digamos, Claro. que seguramente es cuando uno ya tiene la madurez suficiente y al mismo tiempo todavía está en una época de formación. Y desde luego, sin duda, el impacto para nosotros de estos años ha sido y es definitivo todavía. Entonces, un arquitecto contemporáneo, ¿quién dirías? Mira, pues así lo apuntáis, os diría ella, Marta Macaglia, os diría. No es nueva, está muy reconocida, pero me parece que le tengo, aparte de una amistad, le tengo admiración total. ¿Una obra propia de la que te encuentres satisfecho? Sí, aparte de la que hemos hablado, que estamos muy contentos, la remodelación de la sede central del BBVA, es un proyecto completamente distinto, es decir, estamos yendo al lado contrario, ¿no? al sector corporativo. Pero el tener que acometer la remodelación de un edificio de 60.000 metros cuadrados, de un edificio en funcionamiento, con un cliente muy exigente al mismo tiempo, que es una multinacional. Entonces también nos obligó a aprender, porque desde luego no veníamos aprendidos, nos obligó a aprender y a acometer unos retos durante un episodio de 3 años que aparte de que ha sido un parto muy duro, el resultado y el final realmente creemos que ha sido muy francamente satisfactorio y nos ha abierto puertas que han sido muy interesantes. Una tipología que te gustaría hacer, que todavía no hayas hecho. Templos, una iglesia. ¿Cómo crees tú que la sociedad valora la profesión? Creo que estamos... Vamos a ver, del 1 al 10 te diría que estamos en un 5. Creo que no estamos muy bien valorados. Seguramente una parte es nuestra culpa y otra parte debe ser culpa de otros. Pero creo que estamos en un 5. ¿Qué querías ser de pequeño? Yo quería ser pediatra.
Eliate. No quería. Es que ahí me has dejado descolocado. Sí, me acuerdo perfectamente. Me has dejado descolocado. No quería. ¿Un lugar, una ciudad o un viaje para perderse? Mira, sé que suena muy típico, pero he ido 2 veces a Nueva York, me prometí que volvería cada 5 años y no he vuelto desde hace 10, pero sí que me perdería por allí 100 veces. Sé que soy poco exótico, pero sería esa. ¿La última serie que has visto o una serie que te haya gustado? Mira, estoy viendo una serie israelí que se llama Fauda. Sí, lo conozco. Me parece Intensa, ¿eh? Me parece intensa, me parece interesante. Sí. Sí, me parece fuerte. Hay dos, no recuerdo en este momento el nombre de la otra, hay 2 series relativamente parecidas, Sí, muy potentes. Esta y ya te digo, no recuerdo cuál es, sí. pero... Y a veces incluso crítica con el propio... Es curioso porque desde el punto de vista israelí, Sí. claramente se posiciona en ese lado, pero al mismo tiempo reconoce las barbaridades, ¿no? Se mueven los grises, que es en lo los grises, interesante, efectivamente. Un artista. Cézanne, algo del... Muy bien. Un libro. Un libro. Vamos a ver, un libro. Mira, como estoy muy promocionador de Perú, que es donde me muevo, diría de Vargas Llosa, Conversación en la Catedral. Muy bien. Un plato. ¿Y con quién lo compartirías? Voy a parecer que soy de la promoción de Perú. ¿Un ceviche? Francamente, Perú es el país donde yo creo que donde yo he estado donde mejor se come en el mundo. Y es realmente bestial el tema de cómo la cultura... Yo creía que en España tenemos cultura gastronómica, pero allí se respira la gastronomía. Y es cierto que hay muchos platos, pero que el ceviche con mi mujer, yo creo que es lo que más puedo decir. Muy bien. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Porque además tienen ellos una... Claro, tienen toda esa influencia japonesa, ¿no? Que es una mezcla japo-peruana, ¿no? China también. Italiana, es decir, en verdad han sabido fusionar y en verdad yo soy muy fan de la gastronomía española y cuando llegué ahí me decían, no, yo España, pero francamente Perú es... No, había un sitio que yo creo que el chef ha vuelto a montar otro en Madrid que se llamaba Kendo, que yo lo recuerdo y era una experiencia de 25 platos que salías de ahí. Espectacular, espectacular. ¿Una película? Mira, a mí en la universidad, una época que me impactó y que vuelvo allá de vez en cuando es París, Texas. ¿Qué género te gustaría dirigir? Y sin embargo, dirigiría una película de aventuras. Aventuras. ¿Un deporte que se te dé bien? Sí, me da bien, pero horas le meto. Es el tenis, soy muy tenista. El tenis. Joaquín Sicilia también le da bastante bien. Sí. De hecho, aquí estamos 2 o 3 que hemos estado comentando. Sí. ¿Un deportista? Sí, Rafael Nadal. ¿Una tarde que imaginas perfecta? ¿En un lugar? ¿Con alguien? Sí. Vamos a ver, yo soy un enamorado por familia de Mallorca. Para mí una tarde perfecta es en una playa al sur de Mallorca que se llama Escarbó. Estar allí a las 7 de la tarde, tranquilamente, sin hacer nada más que pasear. ¿En junio? ¿Tal vez en junio? En junio, sí. Pero en agosto tampoco hay nadie a esa hora. En agosto tampoco hay nadie. Sí. Porque vuestro origen es catalán y mallorquín. Nos hemos criado en Zaragoza, pero somos de origen catalán y mallorquín. Vos, que es un apellido que también en Valencia es... Sí. Y por último, una frase, un eslogan, un pensamiento... Yo sé que es una frase muy manida, es una cursi, pero a nosotros nos vino muy bien y es que yo creo que en nuestro contexto, ahora con la incertidumbre que tenemos alrededor, de hecho ahora hablaba con estudiantes que los de ahora están todos colocados, etcétera, pero es muy probable que vengan mal dadas cada cierto tiempo. Entonces tenemos que aprender aquello de que la crisis es una oportunidad, de modo que cuando venga estemos preparados y que sepamos tener la resiliencia suficiente para salir adelante. Yo.